Este podcast ha sido patrocinado por FlexTape. FlexTape te salva de una y repara cualquier cosa. Gracias a FlexTape por patrocinar este podcast. Muy buenos días, tardes o noches a los estudiantes que nos están escuchando. Mi nombre es Jesús Antonio Domínguez Núñez y les doy la bienvenida al primer capítulo de Al borde de lo desconocido. Este podcast principalmente se encargará de escuchar, explicar y también investigar sucesos paranormales, ya sean de fenómenos ovni, fantasmas o criaturas. El primer capítulo quiero hacer algo interesante, porque quiero agarrar una temática, que es como que son los críptidos, pero llevarla a la parte de nuestro querido estado de Yucatán. Vean, Yucatán es un lugar donde realmente hay críptidos y criaturas bastante interesantes, pero no muy conocidas, principalmente por ser opacadas por otras criaturas de otros lugares como son Estados Unidos con Pie Grande o Escocia con el monstruo de Lago Ness. Principalmente vamos a hablar de criaturas desde la antigüedad hasta la época moderna y explicar cómo pudieron haber nacido o de dónde pudieron haber estado basadas. Así que espero que les guste y vayamos con la primera criatura. Los aluches. En la cultura maya, los aluches son pequeños enanitos, principalmente traviesos, que se encargan de proteger lugares o selvas. Son algo así como guardianes. Principalmente se le categorizan como una subespecie de los gnomos o duendes, aunque yo consideraría que son una especie mucho más separada. El origen de los aluches se puede encontrar en algunas vasijas o en algunas representaciones, donde se les ve siendo creados primeramente como estatuas para luego darles vida. Serían algo así como una especie de golems, pero en vez de estar hechos completamente del material, podríamos decir que con alguna especie de magia logran transformarse en entes de carne y hueso. Los aluches no son principalmente violentos y muy pocas veces se les encuentra en actividades peligrosas como lo serían atacarse entre ellos. Son criaturas bastante traviesas, principalmente con la misma actitud de un niño pequeño. Pero eso sí, son capaces de defenderse entre ellos y defender su hogar a uñas y dientes. Por lo que no es recomendable enojarlos o hacerlos enfadar, lo cual es casi lo mismo. Por eso muchas personas se alejan de los lugares en donde supuestamente habitan estos seres por el miedo a ser acosados por estas pequeñas criaturas. El origen real, podríamos llamar, de los aluches es algo confuso al no haber registros de los colonizadores o haber alguna razón en especial para entender esto, a diferencia de los dioses, que principalmente eran creencias de los mayas. Pero se cree que muy posiblemente, al igual que las historias de los enanos, los duendes y los gnomos, tienen que ver con el gen, o mejor dicho, con el enanismo. El enanismo es una falla genética en el cuerpo que hace que una persona no desarrolle su cuerpo al 100% y sea de una estatura mucho más baja que la de un humano promedio. En las épocas antiguas, los enanos, mejor conocidos las personas con enanismo, eran excluidas de la sociedad y tenían que ir a refugiarse a lugares abandonados o a bosques. Así es como nacieron varias leyendas de los gnomos o los enanos. También se cree que posiblemente estas leyendas eran por parte de algunas personas que trabajaban con este tipo de personas igualmente. Por ejemplo, como las historias de los enanos que trabajan en minas. Con los aluches es algo interesante, ya que es muy raro que los mayas hayan excluido a un grupo y no hay ciertos indicios de que el enanismo haya sido parte de la cultura, haya estado en los genes de alguna tribu maya. Otra teoría principalmente es que los aluches
con una mala representación, o mejor dicho, una equivocación de guardianes, o mejor dicho, niños o personas de una estatura un poco menor, podríamos decir menores de edad, que se encargaban de defender los campos, muy posiblemente por los españoles o por los mismos exploradores que encontraron los artefactos donde se les narraba esto. Aún así, la historia de los aluches hasta hoy en día se mantiene, siendo parte de la cultura de Yucatán y siendo criaturas bastante interesantes, incluyendo que hasta hay museos y principalmente obras de arte donde los retratan. Las siguientes criaturas nos iremos un poco más lejos, o bueno, un poco más al... Bueno, principalmente vamos a ir más al pasado, pero no yéndonos en reversa, sino para adelante. La Ixtabay. La Ixtabay es principalmente la historia de una mujer que tenía varios pretendientes, una muy bonita, pero con un alma negra como el carbón. Se dice que cuando murió, ella fue al infierno de los mayas, que es representado con el árbol de ceiba, y que de alguna manera logró volver entre nosotros, como una criatura de pura maldad. La Ixtabay se le conoce por ser una mujer, como ya dije, hermosa, pero con dos características. La primera son sus patas de pollo, y la segunda es las enredaderas de ceiba que tiene en las manos. Principalmente estas dos son sus armas, entre comillas, para cazar a hombres desprevenidos. ¿Qué quiero decir con esto? La Ixtabay tiene un modus operandi bastante interesante. Principalmente se encarga de seducir a hombres jóvenes durante la noche, hombres como leñadores o personas que van de pueblo en pueblo vendiendo cosas, y luego de seducirlos los ataca y los deja malheridos para luego llevarlos a las profundidades de un árbol de ceiba, donde ésta absorbe su juventud. Es interesante escuchar esta leyenda porque es o podría ser considerada una femme fatal. Para los que no sepan, una femme fatal o una mujer fatal es un arquetipo que se conoce en varias películas o libros sobre una mujer que utiliza sus encantos para obtener beneficio o principalmente venganza, lo cual entra perfectamente en lo de la Ixtabay, siendo en este caso usar sus atributos bellos como beneficio para succionar la juventud de los hombres. La historia de la Ixtabay pudo haber sido creada principalmente como uno de los cuentos para evitar que los jóvenes salieran en la noche o confiaran en mujeres desconocidas. Muchos sabemos que muchas de las criaturas que fueron creadas en nuestra actualidad son historias o leyendas que fueron hechas para asustar a los niños y evitar que hicieran algún tipo de cosa que no estaba permitida en esa época. Aunque en esa época no era tan peligroso estar fuera en la noche, supuestamente, ahora había peligros, por ejemplo animales salvajes, o realmente podría haber personas malas que quisieran lastimarlos. Por eso la Ixtabay fue creada como una criatura nocturna que atrapa a los hombres y se los lleva, dando una advertencia con que nunca jamás salgas a medianoche y ayudes o sigas a una mujer, o mejor dicho, no sigas a una mujer extraña que te diga que te va a llevar a un lugar. Nos tomaremos un descanso, volveremos con las siguientes historias, así que vamos a cortes comerciales. Hola, soy Saul Goodman. ¿Sabían que tenían derechos? La Constitución lo dice, y yo también. Mientras yo sea abogado, cualquier hombre, mujer o niño es inocente. Estoy con ustedes, Saul Goodman, abogado. Leche, chavo, leche, chavo, leche, chavo, chavo, leche, chavo, 2. Ahora con sabor a chocolate. En Domino's tenemos las mejores promociones. Compra una pizza y llévate otra completamente gratis.
Hola de nuevo. Espero que hayan disfrutado los cortes comerciales. Siendo también en la EMIS, volviendo al programa, en la misma época que la Ixtabay existió otra leyenda interesante. Incluso podemos considerar el antítesis de la Ixtabay, el Huaychivo o el Chivo Brujo. La historia cuenta sobre un médico, o mejor dicho, un brujo, que tenía una tienda en una pequeña ciudad del poblado de Yucatán. Esta tienda era muy mal vista por los habitantes por la brujería. Recordemos que en esa época ya los españoles ya habían colonizado ya habían colonizado Yucatán, y muchas de las cosas que eran bien vistas antes, como lo podrían ser la brujería, estuvieron prohibidas. Principalmente la brujería, o bueno, entre comillas la brujería. Bueno, la historia cuenta o nos dice sobre un supuesto hombre, como ya dije, un chamán, que en tono de venganza por ser despreciado por el pueblo, hizo un ritual oscuro en donde se transformaba en una entidad parecida a una cabra o un chivo, como lo conocemos, humanoide, y que atacaba a cualquier persona que se le cruzara. La historia del Huaychivo, a diferencia de las que vamos a ver a continuación, es completamente ambiguo. Y no me refiero a que no haya detalles, sino me refiero a que no puedo, o bueno, he intentado yo buscar una explicación a la leyenda, pero sin éxito, ya que no hay como alguna razón, o mejor dicho, no hay un fundamento en donde yo me pueda agarrar. A diferencia de los otros dos, que son los aluches y la Ixtabay, no hay algo que pudiera decir principalmente que es eso, lo cual me parece extraño e interesante igualmente, porque estaríamos ante la primera criatura que o fue simplemente eso, una leyenda, o hubo algo más involucrado. Hasta el día de hoy es la única, y de hecho, a diferencia de muchas de las leyendas que vamos a ver, solo ha habido un registro de Huaychivo siendo la misma leyenda, lo cual es sospechoso en muchos casos. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Campeche. Campeche. Una ciudad costera encargada del suministro principalmente de, como ya dije, es marisco. Una ciudad muy hermosa, pero durante una época, principalmente podríamos decir que en la época de los 1800, hubo una historia que heló la sangre de todos los habitantes de la ciudad: la Cueva del Toro. ¿De qué trata esta historia? Se cuenta que en esa época, como ya dije, muy posiblemente en los 1800, un extranjero, no muy retratado porque no se sabe de dónde venía, llegó a la ciudad de Campeche y se sentó ahí. Bastante guapo, hermoso, supuestamente, y que era el bombón entre todas las chicas jóvenes en esa época. Durante su llegada, o mejor dicho, después de su llegada, empezaron a desaparecer jovencitas que iban a medianoche al Parque de San Román y nunca volvieron a sus casas, lo cual empezó a aterrar al pueblo. Nada de esto nunca había pasado antes. Es como si algo hubiera llegado al pueblo a causar desastres. No es hasta que supuestamente una joven que logró escapar contó que ella se tenía que ver con el extranjero y que cuando este lo iba a llevar a su casa, cuando él iba a llevar a la chica a su casa, hicieron un pequeño desvío a una parte
donde había una cueva. La chica, sin entender mucho, simplemente confió en él y al entrar vio los cuerpos y decenas de jovencitas que habían sido atacadas por alguna entidad. Resulta ser que el extranjero era alguna especie de brujo, chamán o alguna especie de criatura con alguna maldición, y que esa maldición le hacía transformarse en un toro. La joven logró escapar por suerte y llegó a avisarles a los ciudadanos. Ya con la historia, las personas con antorchas y varios objetos punzocortantes fueron a encarar al extranjero y lo terminaron matando, así terminando con el acto de horror de este monstruo. Es interesante esta historia porque, a diferencia de lo que podemos decir como una leyenda, esto puede tener más un toque real. ¿A qué me refiero? Este giro que podríamos considerar real, entre comillas, es que muy posiblemente la persona o el extranjero era un psicópata. Recordemos que en esa época tampoco tenían muy buenos, o mejor dicho, no tenían la tecnología como para identificar quién estaba realmente mal de la cabeza. La representación del toro puede ser alguna especie de máscara que usaba el extranjero para atrapar para torturar a sus víctimas. Aún así, no hay como un registro claro de que haya habido este tipo de personas en Campeche. O bueno, el único registro es la cueva. Pero no, como digo, es solo un lugar turístico. No hay nada que podría comprobar la teoría del psicópata. No es extraño tampoco pensar eso, ya que hay muchas historias de críptidos o criaturas que principalmente son personas normales como tú, como yo, que principalmente tienen algún problema psicológico. Por lo que la teoría del psicópata es la más realista de todas, pero que aún así queda un poco descartada por el hecho de no saber nada de la persona. Y es interesante esto. Muy probablemente en un futuro tenga más información sobre esto y pueda hablar con ustedes. Y ya para terminar el programa, principalmente, quiero contarles de una criatura bastante actual. La Pantera de Campeche. La Pantera de Campeche fue un críptido que durante 2022 aterrorizó a la ciudad de Campeche, como su nombre indica, siendo un enorme felino de color negro. Se cree que la criatura era parte de alguna especie de circo que la dejó ahí, o era parte de alguna especie de contrabando. El gobierno intentó todo lo posible para capturar a la criatura. Y aunque hay testimonios y un video, pero de muy mala calidad, es raro que no se sepa nada más de la criatura. De hecho, no hay información oficial de qué le pasó. Mi teoría es principalmente que fue una especie de advertencia o bomba de humo. En la parte de la advertencia, recordemos que durante la pandemia había bastantes personas que no les importaban las leyes sanitarias ni les importaban bastantes cosas. ¿A qué me refiero? A que salían de fiesta sin importar las consecuencias. Principalmente, muy posiblemente, la Pantera de Campeche fue creada para advertir, o mejor dicho, para mantener a los jóvenes en las casas. Aunque eso no tiene poco sentido, siendo que hay testimonios de personas mayores, aunque no se sabe muy bien. La otra es que es una cortina de humo. Todos sabemos lo que es una cortina de humo. Una historia falsa o un suceso que es creada para alejar la atención en otro. Muy posiblemente algún suceso malo durante esa época sucedió, o bueno, durante ese año, y tuvieron que crear a la Pantera de Campeche para alejar toda la información. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Y también no olviden en que este podcast fue producido por mí. Y
Espero que les haya gustado. Y si no nos vemos en todo el día, amigos, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches.